La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y cultural que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVI y que cambió para siempre la historia de la cristiandad. En este video vamos a explorar las causas de la Reforma Protestante, sus principales líderes y sus principales enseñanzas. También veremos cómo la Reforma Protestante se extendió por Europa y cómo influyó en el mundo moderno. La Reforma Protestante fue un movimiento que cuestionó la autoridad y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana y que abogó por una mayor reforma y una mayor simplicidad en la fe cristiana. Los líderes de esta reforma, como Martín Lutero y Juan Calvino, presentaron nuevas ideas y enseñanzas que desafiaron la autoridad de la Iglesia y que llevaron a la fragmentación del cristianismo occidental. Aunque la Reforma Protestante tuvo muchos conflictos y consecuencias negativas, también tuvo un impacto duradero en la historia de la cristiandad y en la forma en que pensamos sobre la religión y la fe hoy en día. Si estás interesado en conocer más sobre esta importante y fascinante época de la historia, quédate acá y no te olvides de suscribirte y compartir el video. Continuemos. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso y cultural que tuvo lugar en Europa durante el siglo XVI y que cuestionó la autoridad y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. El origen de la Reforma Protestante se remonta a varias causas, incluyendo el descontento con la corrupción eclesiástica, o sea, muchos cristianos estaban descontentos con la corrupción y la avaricia que habían infiltrado la Iglesia Católica Romana. Los altos cargos eclesiásticos a menudo eran elegidos por motivos políticos y no por su fe o conocimientos, y se les acusaba de vender indulgencias y cargos eclesiásticos a cambio de dinero. La traducción de la Biblia al idioma de las personas comunes. Antes de la Reforma Protestante, la Biblia estaba escrita en latín, el idioma de la Iglesia, y solo podía ser leída por sacerdotes y otros altos cargos eclesiásticos. Sin embargo, con la traducción de la Biblia al idioma de las personas comunes, como el alemán, el inglés y el francés, muchas personas comunes comenzaron a leer la Biblia por sí mismas y a cuestionar la enseñanza y la autoridad de la Iglesia. La influencia del humanismo. El humanismo fue un movimiento cultural y literario que se desarrolló durante el Renacimiento y que enfatizaba el valor de la razón y el individuo. Los humanistas cuestionaron muchas de las creencias y prácticas de la Iglesia y abogaron por una mayor reforma y una mayor simplicidad en la fe cristiana. El surgimiento de líderes reformadores. La Reforma Protestante no habría sido posible sin la influencia de líderes como Martín Lutero, Juan Calvino y otros que presentaron nuevas ideas y enseñanzas que desafiaron la autoridad de la Iglesia. Estos líderes fueron cruciales en la difusión de las ideas de la Reforma y en la persuasión de muchas personas a unirse al movimiento. La Reforma Protestante tuvo varios líderes clave que presentaron nuevas ideas y enseñanzas que desafiaron la autoridad y la enseñanza de la Iglesia Católica Romana. Algunos de los principales líderes de la Reforma fueron Martín Lutero, quizás la persona más influyente para el protestantismo. Fue un monje alemán que cuestionó la autoridad de la Iglesia y enseñó que la salvación se obtiene por la gracia de Dios solamente, a través de la fe en Jesucristo y no por las obras o las indulgencias. Lutero también defendió la idea de que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica y no la Iglesia o sus enseñanzas. Las 95 tesis de Martín Lutero son un conjunto de afirmaciones escritas por este teólogo alemán. Estas tesis fueron escritas en latín y clavadas en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, con el fin de iniciar un debate sobre las enseñanzas de la Iglesia Católica. Las tesis de Lutero cuestionaban la práctica de la venta de indulgencias, las cuales supuestamente ofrecían a los fieles la posibilidad de reducir su tiempo en el purgatorio a cambio de una contribución económica. Lutero argumentaba que la fe y la obra de Dios son las únicas formas de obtener la salvación y no se pueden comprar con dinero. Además, Lutero abogaba por la interpretación directa de las Escrituras y la eliminación de las tradiciones y prácticas de la Iglesia Católica que él consideraba que no estaban respaldadas por la Biblia. También afirmaba que el poder del perdón de los pecados solo es posible a través de la fe en Jesucristo y no a través de los sacerdotes o las autoridades eclesiásticas. Juan Calvino. Juan Calvino fue un teólogo francés que enseñó que Dios determina de antemano quiénes serán salvos y quiénes no, y que esto es independiente de las acciones de las personas. Calvino también defendió la idea de que la Iglesia debe ser una comunidad de creyentes que se rige por principios bíblicos y no por la autoridad de la Iglesia Católica Romana. Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio fue un teólogo suizo que enseñó que la Biblia es la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica y que la Iglesia debe ser una comunidad de creyentes que se rige por principios bíblicos.
También defendió la idea de que los sacramentos deben ser administrados de acuerdo con la Escritura y no según la tradición de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante se extendió rápidamente por Europa, especialmente por Alemania, Suiza y los Países Bajos, y tuvo un impacto profundo en la sociedad y la cultura de la época. Los protestantes rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica y promovían la Biblia como la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica religiosa. Esto llevó a la creación de nuevas denominaciones protestantes como el luteranismo, el calvinismo y el anabaptismo. La Reforma Protestante también tuvo un impacto en la política y la cultura de la época. Los líderes protestantes promovieron la idea de que el poder político debía estar separado del poder religioso, lo que llevó a la formación de estados nacionales y a la creación de una nueva clase media independiente. También promovieron la importancia de la educación y el conocimiento, lo que llevó a un auge en la producción de libros y a la creación de nuevas instituciones educativas. La Reforma Protestante tuvo un impacto duradero en el mundo moderno y sigue siendo un acontecimiento clave en la historia de la fe cristiana. Sus ideas y enseñanzas han influenciado el pensamiento y la práctica religiosa en todo el mundo y han contribuido a la formación de muchas de las denominaciones protestantes que existen en la actualidad. La Reforma Protestante tuvo una serie de consecuencias a nivel religioso, político y cultural. Algunas de las principales consecuencias de la Reforma Protestante fueron: división de la cristiandad. La Reforma provocó una división en la cristiandad occidental, que hasta entonces había estado unida bajo la autoridad de la Iglesia Católica. Los protestantes rechazaban la autoridad de la Iglesia Católica y promovían a la Biblia como la única fuente de autoridad en materia de fe y práctica religiosa. Cambios políticos. La Reforma Protestante promovía la idea de que el poder político debía estar separado del poder religioso. Cambios culturales. Esta reforma promovía la importancia de la educación y el conocimiento. Esto llevó a un auge en la producción de libros y a la creación de nuevas instituciones educativas. También llevó a un cambio en la forma en que se percibía el mundo y la sociedad y a un mayor interés en la ciencia y la tecnología. Guerra de los 30 años. La reforma fue seguida por una guerra religiosa en Europa que duró más de 30 años. Esta guerra, conocida como la Guerra de los 30 años, fue un conflicto entre católicos y protestantes y dejó a Europa devastada y en ruinas. Expansión del cristianismo. La Reforma Protestante también tuvo un impacto en la expansión del cristianismo fuera de Europa. Los misioneros protestantes llevaron su fe a América, África y Asia y contribuyeron a la difusión del cristianismo en todo el mundo. Y hasta acá llegamos el día de hoy. Espero que este video te haya gustado y te haya servido. No te olvides de suscribirte y dejar un comentario. Hasta la próxima.